quisiera hablar con ustedes con el título de no confiar en nosotros mismos, advirtiéndoles, digan a la par diciendo, el Espíritu Santo está con ustedes. El pasado abril, un avión de combate F-15K se cayó en un monte y los dos pilotos murieron. Pero la causa fue no por las nubes, que eran mucho, sino por la equivocación de aviación del piloto que estaba navegando por las mismas. La equivocación de aviación es el fenómeno que tienen los pilotos cuando ven por los ojos físicos, por lo cual se dan accidentes frecuentes. Por eso todos los pilotos reciben diversos entrenamientos, incluyendo el de aviación por el panel. En su entrenamiento hay una cosa que siempre el instructor insinúa en el asiento del piloto: jamás confíe en sus sentidos propios, especialmente cuando vuela en medio del mal tiempo o de la gran altura o esté desviado en el aire. Nunca jamás confíen en su sentido propio, sino en el panel. En el desierto pueden tener espejismo. A los ojos humanos se ve como si existieran las aguas. Se equivocan pensando que es un oasis, pero en verdad no hay aguas. Es de toda arena. De esta manera los sentidos humanos y las experiencias son imperfectos, que necesitamos el panel en que podamos confiar. En Salmos 119, 105 está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro panel de la vida es la Biblia. En cualquier situación en que estemos, debemos confiar en la palabra de Dios. Hay un mapa que existiera en este mundo que nos guíe a nosotros. Ese mapa sería la Biblia, es la Biblia. La Biblia para nosotros nos es el mapa. Aunque está sentado en el asiento del piloto, como no se debe confiar en los sentidos de sí mismo, en la vida también no debemos vivir confiando en nosotros mismos. Mucha gente se vive siendo como amo de su vida, no creyendo en Dios, lleva la vida atea y humanista. En Salmo 53:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. En la escritura de Jueces del Antiguo Testamento narran sobre la historia después de haber entrado en la tierra prometida Canaán. Los israelitas, quienes no vivieron como Dios les había enseñado a través de Moisés, sino como les daba la gana, no siguiendo la palabra de Dios, el rey de los israelitas. El fin de Jueces se termina así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, no siguiendo la palabra de Dios, vivieron como les parecía bien. En conclusión, cayeron en el pecado inefable. Hoy en día también muchos, alejados de Dios, siendo amo de su vida por sí mismo, viven como les parece bien. Piensa que el amo de su vida es él mismo, pero Proverbios 16:25 dice:
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El que no sigue la palabra de Dios y vive como amo de su vida, ha elegido el camino de muerte. Y esa vida no puede ser feliz nunca. Como el hombre originalmente fue creado para vivir sirviendo a Dios. El hombre puede disfrutar de la felicidad verdadera cuando Dios gobierna y cuida la vida. Cuando se encuentra con la tempestad de la vida, ¿qué debemos hacer? Especialmente en medio del mal tiempo o en la gran altura, no debe confiar en sus sentidos propios. Cuando los vecinos o la sociedad se equivocaron de las noticias o escucharon de rumores equivocados, debemos enseñarles que busquen el camino correcto, el cual es la Biblia de Dios. Si hablan equivocadamente, de manera equivocada, o cuando si atraviesan por las tempestades grandes, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En nuestra vida no solamente hay buenos tiempos, sino hay momentos que nos viene una tempestad muy fuerte de repente y no sabemos a dónde ir. De repente se enferman, lo que estaban, porque eran muy sanos. Un negocio prosperado se queda atrancado o por un desastre queda en un pesar muy grande. Pero cualquier situación en que esté, si no confía en Dios, si no confía en sí mismo, quedará decepcionado y desesperado. David fue rey reconocido por Dios y por el pueblo, pero a pesar de eso no siempre hubo tiempos buenos en su vida, sino hubo muchas crisis, pero en cada momento siempre confió en Dios y experimentó de su ayuda. En Salmos, por eso, en Salmos 23:4, así confiesa así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En Salmo 119:50 está escrito: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho cuando se viene la tempestad en la vida, si confiamos en Dios, Él la calma y nos da gran consolación. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En Isaías 43 del 2 al 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. He escrito el texto y tengo que leerlo, pero no me sale bien la palabra. No puedo hablar bien. He quedado como ridículo. El púlpito donde está de pie David Yonggi Cho
siempre habla como una bola de pistón. Pero ya estoy hablando muy lentamente, despacito estoy hablando. Entonces les pido su entendimiento. Como el piloto confía en el panel y lo sigue, debemos confiar en la Biblia y seguirla. En Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En Salmos 115:11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Cuando el avión está volando, atravesando por la tempestad, ¿qué estándar debe tomar el piloto? Si confiaran en sus experiencias, en sus sentidos o en sus vistas, nunca podrá llevar la aviación segura. En el que debe confiar el piloto es el panel. En nuestra vida también, a menudo, de vez en cuando, viene la tempestad. En ese momento debemos confiar en la palabra de Dios, que es el panel nuestro. Si confiáramos en el ambiente que se cambia cada rato o en nuestras experiencias propias, no podemos tener la aviación segura. Llaman la Biblia como el canon. Se dice como la Biblia o canon, el cual tiene significado de el estándar que debemos tomar en nuestra vida es la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando los salmones deben dar huevos, se trasladan más de aproximadamente 20 kilos, 20.000 kilos y vuelven al lugar donde nacieron. Y las golondrinas del Polo Norte vuelan hasta el sur para pasar el invierno y en la primavera del siguiente año vuelven al norte. Y esa distancia de traslado es aproximadamente son de 70.000 kilómetros. Esos animales, siendo más de miles de kilómetros, saben ubicarse, pero las ovejas, por tener la mala vista, se pierden fácilmente. La Biblia nos compara con con las ovejas. En Isaías 53:6 está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas tienen vista muy mala, se pierden fácilmente, entonces necesitan el pastor sin falta. Solo siguiendo al pastor pueden saciarse de pasto delicados y huirse de los leones. Nuestro pastor es Jesús. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así Jesús lo dijo. Como somos sus ovejas, como somos las ovejas de Jesús, debemos seguir la palabra de Jesús, nuestro pastor.
Dios mismo nos guía. En Éxodo 13 del 21 al 22 está escrito, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los israelitas tenían que atravesar por el desierto muy duro para entrar en Canaán. En el desierto no había nada para comer, ni aguas para beber, y estaban en peligro de encontrarse siempre con tempestad de arenas, con serpientes y escorpiones. Pero ellos no estaban solos. En Deuteronomio 1:33 está escrito, ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día? Cuando estaban pasando por el desierto peligroso, Dios mismo estaba guiando a su pueblo. Hoy en día también, cuando nosotros pasamos por el desierto llamado la vida, Dios mismo nos guía a nosotros. Dios nos guía por su palabra, y cuando la seguimos nos da cosas buenas. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Está escrito en Proverbios 16:20. En Deuteronomio 8 del 6 al 10. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hombre es el ser que nunca conoce, no sabe qué pasará mañana, es el ser imperfecto. Entonces, cuando nosotros tomamos este camino de la vida, no debemos confiar en nosotros mismos, sino debemos entregar todo a Dios. En Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros encomendamos
a Jehová, a Dios, nuestras obras. Dios mismo lo logrará. Cuando el avión vuela en el aire, pero si entra en las nubes, no deben confiar en su conocimiento, sino solo en el panel que está enfrente de sus ojos. Solo deben leer el panel. Pero si no confía en lo que oye, en lo que ve con sus ojos propios, se equivoca. Aunque sea avión grande, avión pequeño, nunca debe faltar el panel con el cual puede hacer tener la aviación segura. Y entonces el hombre, ¿qué es? Mientras vivimos en este mundo, nosotros llevamos obras grandes o pequeñas, que sea de obras grandes o pequeñas, debemos andar correctamente, andar bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la sabiduría, con el conocimiento de Dios. Cuando tenemos dificultades, si nosotros queremos hacer algo por nuestro talento, si confiamos en nuestro talento, nuestra prudencia, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, quedaremos fracasados, aunque no podemos ver nada con nuestros ojos, ni podemos oír nada con nuestros propios oídos, ni podemos palpar nada con nuestras manos. Llevando el panel que es la Biblia, dado por Dios, debemos tomar la decisión en nuestra vida. De Génesis hasta Apocalipsis, siempre este panel lo deben leer, lo deben llevar en su bolsillo, en su pecho. Entonces, leyéndolo, instrucciones que tiene la Biblia, y siguiéndolo podemos enderezar nuestro camino. Aunque estemos en medio de la oscuridad, el panel está lleno de luz. El panel brilla. El diablo, aunque roba, si seguimos el camino que nos pone el diablo, así seremos fracasados. Pero si nosotros seguimos el panel, que es la Biblia, nuestro camino será enderezado. Mucha gente fracasa porque confían en su prudencia, en su sabiduría, en su conocimiento, en sus experiencias. Por eso quedan fracasados. El Espíritu Santo y la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, si lo leemos por el Espíritu Santo, esta palabra de Dios que experimentamos trae el entendimiento, el conocimiento de Dios, y con el cual podemos vivir con fuerza y nuestro camino será enderezado. En Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo
poniendo la meta clara en su vida, vivió siguiendo la palabra de Dios. Nuestra vida es como el avión que va hacia el destino. Para llegar bien al destino, debemos ver bien el panel y debemos tener la dirección correcta. Y ese panel es la palabra de Dios. Todos los días lean este panel, que es la palabra de Dios. La sabiduría de Dios podemos conseguir de ese panel, que es la palabra de Dios. Solo siguiendo la palabra de Dios, Dios guiará nuestros pasos. La razón por la que muchos quedan decepcionados porque confían en su sabiduría. Mientras vivimos en este mundo, a 4 direcciones, al sur, al norte, al oriente, al occidente, el diablo nos espera cavando pozos, cisternas, para que nos caigamos. Pero nosotros, agarrando el panel, que es la palabra de Dios, nuestros caminos pueden ser enderezados, ni caeremos en las cisternas que hizo el diablo. Siempre mirando el panel de Dios, siempre tomo el camino, no miro todas las obras, todos los paneles que me muestra el diablo. Solo sigo lo que está escrito en la Biblia. No sigo lo que no está escrito en la Biblia. Ustedes son los pilotos de la vida. Ustedes tomando el avión llamado la vida. Usted está manejando el avión, teniendo sus familias. Se encuentran, sí, con la tempestad, con las nubes, con los vientos muy grandes, así les impiden en esta vida difícil. La cabeza del hogar maneja. ¿Cómo lo puede hacer? Sea esposo, sea presidente, sea la cabeza, sea el líder. Los líderes deben mirar solo el panel que nos indica para, lento, rápido, mirándolo. Si piensan, es mentira, entonces si confiando en mis experiencias, yo tengo muchas experiencias, entonces confío en mis experiencias, no importando lo que indica el panel, fuera. Yo solo sigo el panel que es la palabra de Dios. Yo no miro las experiencias. No confío en mis experiencias, en mi conocimiento, ni en mi sabiduría, sino en el panel que es la palabra de Dios. Nunca tendrá el temor. El panel de la Biblia les indicará a dónde. Aquí es importante, aquí para.
lento, despacito, aquí rápido, está bueno, es maravilloso, pero en lugar, aunque le parezca muy bueno, el panel le indica, eso aquí es el lugar donde el diablo está mintiendo, te está engañando, no lo sigas. Así el panel nos va a indicar para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Siempre debemos llevar al panel del Espíritu Santo, sea individuo, sociedad, nación, país. Si cree en la Biblia de día y de noche, si cree en eso, si lo sigue, será prosperado su negocio, su hogar, su casa. Pero si niega la palabra dada por Dios, si no sigue, confía en su prudencia, en su talento, en su sabiduría, en su decisión, aunque esté junto con un maestro muy excelente, como Adán y Eva, será engañado e irá a la destrucción. Esta palabra es dada por Dios. La Biblia es el panel donde están escritos la sabiduría, el conocimiento de Dios. Siguiendo ese panel, ustedes deben ser orientados. Nunca tendrá el fracaso. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿qué lugar es la iglesia? Jesús, después de haber sido bautizado por el bautista Juan, se abrió el cielo y el Espíritu Santo le vino como la paloma y volvió a su pueblo natal, y en el día de reposo se le entregó la Biblia y Jesús abrió el libro del profeta Isaías y se lo leyó. Él les explicó sobre la iglesia, es su cuerpo, donde vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es la casa del Espíritu Santo. Entonces, los que asistimos a la iglesia venimos para tener encuentro con Jesús, para tener experiencia del Espíritu Santo. No venimos a un vacío, a un espacio y nos hablamos, tenemos comuniones y nos despedimos. No es así. Jesús así se viste de la iglesia, es el templo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo así mora en la iglesia. ¿Y el Espíritu Santo qué hace en la iglesia? Y Jesús, a través de la Biblia, nos lo explica claramente. La iglesia donde se hacen grandes obras de Dios, El Señor habló qué va a hacer, qué haría en la iglesia. Le ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús estuvo en la iglesia, está en la iglesia para bendecírselo. Aquí los pobres significan pobres materialmente. Desde que Adán pecó y fue echado del Edén, la tierra fue maldecida, el hombre siempre ha vivido sufriendo de la pobreza. Pero Jesús, desde que vino Jesús a la iglesia, da libertad a los santos de la pobreza. Da buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es buena noticia, buenas nuevas? Eliminar la pobreza. Jesús no vino para hacer rituales, ceremonias, no, sino dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, para hacer buenas cosas a los que están sufriendo. Ahora le está susurrando: yo he venido aquí para dar buenas nuevas, tú estando pobres, necesitados. Yo te voy a ayudar, yo he venido para bendecirte. Entonces, debemos saber que viniendo a la iglesia, Jesús no se enriquece. Si en mi corazón yo no vivo bien, a mí no viva bien, si tengo este tipo de corazón, no lo debemos tener. Porque Jesús nos bendice. Jesús vino a la iglesia para que vivamos bien, vivamos en abundancia. Por eso nuestro corazón siempre debe estar lleno de la abundancia. Yo he sido bendecido. Dios me da pan de día. Yo voy a ser rico para su gloria. Sin vergüenza podemos hablarlo. ¿Por qué? El pueblo israelí, después de haber salido de Egipto y llegó al desierto, que más o menos eran 3 millones, a esas personas siempre Dios le dio alimentos de día. No podían así arar, solo ellos tenían montes sin árboles. Durante esos 40 años les alimentó Dios a ellos 3 días al día, 3 veces al día. Que ellos no así cultivaron, sino por maná. Ellos fueron alimentados por 40 años. Entonces Dios sí nos dice que nos va a dar la bendición en la iglesia. ¿Cómo Dios nos va a dar la bendición en la iglesia? ¿Nos va a dar el trabajo, la oficina o el campo? ¿Cómo? Al pueblo israelí, en donde no estaba nada, Dios les alimentó durante 40 años. ¿Dios se cambió? Jesús en Galilea
Jesús alimentó a los 5,000 con 2 peces y 5 panes. Y luego también alimentó a los 4,000. El Señor es como todopoderoso. Nosotros así pensamos, sí debemos sembrar y segar y sembrar y segar, pero cuando Dios lo quiere, no importando con eso, Dios se manifiesta con su gloria. Dios, al entrar en Canaán, les dio con la palabra a Abraham: tú tienes que ir a la tierra que te mando. Te haré grandes naciones y te bendeciré en gran manera. Tú eres la bendición. Tú eres masa de bendición. Si te maldice, les maldeciré, y si te bendicen, les bendeciré. Todo el mundo será bendecido por ti. A este anciano que tenía 75 años, le dijo que empiece la vida. Él fue bendecido por la palabra. Entonces, donde quiera que vaya esta palabra, se trae la bendición. Si nosotros creemos en Jesús, el Señor, como vino dar buenas nuevas a los pobres, entonces el Señor nos bendice. Solo escuchando la voz de la bendición nos agrada mucho. Entonces un pueblo cuanto más haya los bendecidos, los bienaventurados, cuyo país es bendecido más y más. Así Corea, como el secreto de vivir bien. ¿Cómo Corea ha crecido tanto? Que aprenda, los países dicen que vamos a aprender de Corea. Lo que así Corea es mejor, no hay muchas cosas que son mejores que ellos. Solo una cosa: si los legisladores se pelean bien en el Congreso, lo que hacen bien. ¿Por qué hacen eso? No sé. Son los representantes de las ciudades y nosotros lo votamos para ellos. Y ellos llegando al Congreso, siempre como esquiar, así corren y se pelean, corren para pelearse. Pero Dios nos dice, creyendo en Jesús, como Dios le habló a Abraham, pregona buenas nuevas, predica buenas nuevas. Entonces, nuestro país, Corea, estamos celebrando la libertad, la emancipación, 70 aniversario de la emancipación. Corea, si llega a tener 1 millón de cristianos, seremos bendecidos este país. Pero ahora no solo 1 millón de cristianos, sino 10 millones de cristianos. Más de 10 millones de cristianos están en Corea. Estas buenas nuevas así siempre se dan a muchos más cristianos. Entonces se bendice más y más. Entonces la congregación debe ser más y más para que el país sea bendecido más y más.
y los que están en el sótano, en el Corea del Norte, así si se suman con los surcoreanos cristianos, así traerán la unificación de los dos países. Por la pelea nunca se podrá lograr la unificación, sino unánimes esos 10 millones de cristianos coreanos esperando el milagro, orando por esta devoción, por la devoción de aquellos cristianos, por la ayuda de Dios, nuestro país será reunificado. No solamente iremos al río de los cielos, sino también va a tener la bendición, y la cual también va a ser compartida, transmitida a otros. Así la sociedad puede ser bendecido y el país también. En 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico. Jesús sí, Él mismo creó el cielo y la tierra. Así 3 años y medio Él obró y fue crucificado y murió en la cruz. Y este rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Dios, el Señor nos susurra: no te preocupes para que seas rico, yo muero, consumado es. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando leemos esta palabra, debe ser cambiado nuestro corazón y nuestra vida. Por mí y por ustedes, Jesús se hizo pobre. Jesús nos bendijo y nos sacia todas las necesidades. Después de haber recibido esta palabra, nuestro sueño debe ser cambiado. Se manifiesta el milagro de maná, el milagro de 2 peces y 5 panes. Tenemos que así tener ese sueño de haber sido bendecido y compartir esta bendición a otros. Si usted tiene autorretrato de ser bendecido, su vida misma será cambiada. Eso es la voluntad de Dios, para que usted sea bendecido. No vivir bien no es la voluntad de Dios. Yo tengo que sufrir. Eso es la voluntad de Dios. La gente piensa así. Como quiera piensa ellos la voluntad de Dios. En Deuteronomio
28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es la voluntad de Dios. Ser bendecido. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos son muy fuertes. Así pasando por los campos y pueden comer a los animales débiles. Tienes mejor vida que los leoncillos, Dios nos dice. Sí, los leoncillos van a tener la necesidad, pero vosotros no vais a tener la necesidad. No os faltará nada. Entonces tenemos que cambiar nuestro autorretrato. ¿Qué lugar es la iglesia? El lugar donde entendemos la bendición de Dios y se cambia nuestro autorretrato y sale como una persona bendecida. No es el lugar de así murmurar y quejarse, sino esperar la bendición de Dios. Jesús nos declaró la bendición y escuchando esta declaración, nuestro pensamiento se debe llenar de la consecuencia de riqueza, de abundancia, y se cambia nuestro retrato, teniendo fe, no teniendo miedo. Yo viviré bien, yo he sido bendecido, yo prestaré a muchas naciones, pero no pediré prestado. Así es la iglesia donde tiene esta toma de decisión. En el mundo, según el reportaje de las Naciones Unidas del 2015, se sufre por el hambre 800 millones de personas. Entre 9, una persona no come bien, especialmente los niños. Cada 5 segundos un niño muere por la desnutrición. Solo conteniendo 300 wones puede tener la nutrición que necesita para un día, pero que no lo tiene y está muriendo. Y el hambre de Corea del Norte es muy grave. 40% de su población está sufriendo por el hambre, especialmente entre 2 millones y 200,000 niños norcoreanos de la edad de menos de 5 años. 1 billón, como la mitad, sufre por la desnutrición y la enfermedad. Y por la sequía de este año, tiene posibilidad de que esta hambruna de Corea del Norte puede empeorarse. Entonces siempre se lo digo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Eso es la esencia de la voluntad de Dios. Dios nos bendijo y el milagro de 5 panes y 2 peces nos va a seguir. ¿Qué comer, qué beber, qué vestir? No es necesario de preocuparnos por nada de esas cosas. Intenten que crean en Dios
y entregue su carga a Dios. En la situación así extrema, ustedes podrán experimentar de Dios y tendrá una experiencia misteriosa. Y segundo, ¿qué lugar es la iglesia? Es el lugar donde se obtiene la libertad a los cautivos. Todos estaban cautivos al pecado. Todos los descendientes de Adán y Eva son cautivos al pecado por su propia fuerza, aunque se esforzara mucho, no se puede libertados. Y todas las transgresiones, todo el pecado pueden ser perdonados por la cruz, por la sangre preciosa de Jesucristo. No solamente los delitos y el pecado y las malas costumbres pueden ser libertadas por la cruz, por la sangre preciosa de Jesucristo, que sean pequeños y grandes, pueden ser libertados por la sangre preciosa de Jesucristo. Por fe nos quitamos de la transgresión. Por fe somos prosperados en todas las cosas que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por fe podemos avanzar en Romanos 8. Del 1 al 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por la ocupación japonesa perdimos nuestro país, nuestra patria, y vivimos como esclavos, pero cuando vino la emancipación, así obtuvimos la independencia, la soberanía, así como por la sangre preciosa de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, en la cruz, todo el pecado y todos los delitos y las malas costumbres pueden ser así cambiados. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces la gracia de la cruz de Jesús y el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, en ello debemos creer, debemos confiar. La gracia más grande para nosotros los que creemos es creer. No por nuestras buenas obras seremos así considerados como así tendremos compasión de Dios. Nosotros merecíamos ser abandonados, muertos por la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido lavados como si ninguna vez hubiéramos pecado, ninguna vez. Y llegaremos al reino de los cielos. El diablo nos quiere capturar, de diversas maneras, con malas costumbres, aunque el hombre desarrolla de diversas maneras, pero el diablo siempre nos captura. El juego ilegal de apuestas, el volumen del juego ilegal de apuestas en nuestro país, ¿cuánto será? ¿Saben ustedes? Es como 100 billones de wones. Si lo usamos correctamente, nuestra sociedad será más brillante, clara y avanzaremos más y más, desarrollaremos más y más, seremos desarrollados más y más este país.
así teniendo con la codicia, no trabaja sino hace los juegos de apuestas, hacen apuestas. Y hasta los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias también están así penetrando en esos juegos de apuestas en línea, como 73% de los 2.000 adolescentes estudiantes han tenido la experiencia de tener estas apuestas en línea. Y esas cosas, esas adicciones, no lo puede resolver por la propia fuerza del hombre, sino por la ayuda de Dios. La Iglesia debemos abrir, extender más para abrazar a los adolescentes. Tenemos que solo la fuerza, el poder de ser liberado está en Jesús. Nadie le puede impedir, pero la cruz de Jesús, mirando esta cruz, el poder que sale de la cruz de Dios puede vencer a esas adicciones. Yo saliendo de casa, giro un rincón y en ese callejón que los adolescentes estaban fumando en el invierno y en el verano, en el frío y en el calor. Todos sabemos que no es bueno para la salud. Tiene posibilidad de tener cáncer de pulmón. Tú puedes tenerlo, pero yo no. Así pensando en eso, ellos así fuman y no dejan de fumar. Pero la Biblia nos dice que el poder del Espíritu Santo de Jesús nos libra. Entonces nosotros nos acercándonos a la cruz, Señor, ayúdame a poder dejar de fumar. Entonces Jesús nos dará ese poder, dejando esa codicia. Si nosotros pedimos, francamente, no solamente Jesús nos va a salvar, sino también todas las malas costumbres, todas las transgresiones, todas las adicciones. Tercero, porque venimos a la iglesia para dar vista a los ciegos. Adán y Eva fueron creados a la imagen, a la semejanza de Dios. Y podían tener comunicación, podían conversar con Dios, pero después de haber caído, sus espíritus murieron y no pudieron más comunicar con Dios. Y llegando a la iglesia, creyendo en Jesús, esos ojos espirituales se abren y en Efesios 1:17 al 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza.
la grande gracia de Dios lo podemos entender, creer en eso, pedirlo. Entonces nuestra vida a través de la iglesia podemos llevar la vida del reino de los cielos. Y luego, cuando nosotros venimos a la iglesia, la cual pone en libertad a los oprimidos, las enfermedades quitan la libertad en la vida. El Espíritu Santo pone en libertad a los que asisten a la iglesia. Jesús, Dios, odia a las enfermedades. Desde lejos se pide la sanidad. Jesús iba a sanarles. El cristianismo es la religión que sana a los enfermos. La iglesia es donde vienen los enfermos y oran y son sanados. Sí, yo estoy agradecido de que los médicos han trabajado mucho y nos han sanado, pero por el poder del hombre no se puede en este momento. Venimos a la iglesia, oramos, entonces se manifiestan milagros de Dios. Sí. Algunos entienden mal que no es necesario tener sanidad así de método médico. No, es que el propósito de Dios está en la sanidad. Entonces Dios nos hace que vayamos al hospital, a la clínica para tener método médico. Entonces no se preocupen de las maneras, porque el propósito de Dios está en la sanidad. Entonces les envía al hospital o pone las manos sobre él y que ustedes sean sanados. De cualquier manera que Dios quiere que ustedes sean sanados. En Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos, Dios les sanó, a todos los oprimidos, a todos los enfermos. Esta iglesia es el cuerpo de Jesús. Si ustedes vienen a la iglesia y a través de la iglesia ustedes oran y tienen experiencia de tener encuentro con Jesús, entonces ustedes van a tener esta experiencia de sanidad. Si a través de la Santa Cena usted tiene experiencia de tener encuentro con Jesús, pueden ser sanados. La voluntad, sanar a los enfermos es la voluntad de Dios. Hurtar, matar y destruir es la voluntad del diablo. Estas obras de la muerte trae el diablo, y la bendición se trae el Hijo de Dios, Jesús. Las enfermedades se traen por el estrés, así dice la Biblia. Si nosotros somos oprimidos, se hace la enfermedad. Si el corazón es oprimido, entonces se enferma el corazón, el cuerpo y el cuerpo. El estrés
es más alto. El estrés de los empleados coreanos de los países de OCDE es más alto, porque la competición es muy alta en nuestro país. En la adolescencia, por la competencia excesiva, por el examen de ingreso, en la juventud, por el empleo, y en la madurez, por la deuda del hogar, mucho trabajo, y inestabilidad de despidos, y en la vejez, por la enfermedad y la pobreza. Así sufrimos de estrés. Los coreanos se sufren de este estrés en gran manera, pero Dios viene, si Dios viene así, retira estos estrés, estas opresiones. En la primavera, debajo de la piedra, si vemos una flor amarilla, entonces si quitamos esta piedra, esta flor, esta planta, así se marchita por el estrés. Pero si en la iglesia tenemos encuentro con Jesús, con el Señor, Dios, el Señor quita este estrés y nos llena de gozo, de alegría y de paz. Y podemos levantarnos. Entonces, llegando a la iglesia, podemos entender la gracia de Dios. El propósito final para que nos acercamos a Dios es el recibir la salvación. Los mundanos dicen que para la salvación debemos llevar una vida justa, una acción honesta, pero en verdad nadie puede ser salvo por sus acciones. Por eso Jesús vino, sufrió en lugar del hombre y predicó que vino el año de poder ser salvo por fe, por la gracia de Dios. El hombre, después de la era ingenua en donde vivieron Adán y Eva, y vino la era de conciencia, y pasando la de la ley, ahora vivimos en la era de gracia a través de Jesús. En la era ingenua, los hombres vivían ingenuamente, pero en la era de conciencia no vivieron según la conciencia, y también en la era de la ley no vivieron conforme a la ley. ¿Y cómo podemos vivir según la voluntad de Dios? Y ahora, a través de Jesús, por la era de gracia, por la gracia de Dios, nosotros vivimos salvos. Entonces ustedes están viviendo en la mejor era. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no que ustedes, no por sus buenas obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo soy mejor que yo miento menos que tú, tengo menos codicia que tú. Sí, yo soy así menos así arrogante que tú. Dios no calcula que menos o mejor o más. De todos modos, que sea pequeño, que sea mucho, que sea grande, el pecado es el pecado y la paga del pecado es la muerte. La gracia
es la vida eterna a través de la sangre preciosa de Jesucristo. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya vienen así esta gran fiesta de la cosecha de Chuseok, donde nos cambiamos los regalos. Cuando entregamos los regalos, no esperamos de recibir de nuevo, solo así regalarlo. Regalar significa dar gratuitamente. El pastor Kim Jang-han siempre, cada fiesta, me da un regalo. Aunque esté en Estados Unidos o en el extranjero, siempre me da un regalo. Si es gratuito, entonces, pero me da carga cada vez que me da, entonces, pero el regalo de Dios es diferente. Dios nos entregó como regalo, como don, la vida de Jesús. Y solo basta creer, dando gracias. ¿Cómo no estaremos agradecidos? Por fe, por la fe de Cristo, somos salvos. No es por nuestras obras, sino es don de Dios. No debemos gloriarnos. Así creyendo se acerca la salvación. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo es el tiempo aceptable, el día de salvación. ¿Qué lugar es la iglesia? ¿Por qué debe venir a la iglesia? De eso Jesús explicó claramente. La iglesia no es un lugar vacío solo para una reunión, sino es el templo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por lo que Jesús aclaró los puntos que deben saber los que vienen a la iglesia. Jesús es igual que ayer, hoy y para siempre, y está con nosotros, por lo que debemos tener el culto en medio de la historia viva de la iglesia. Jesús es el mismo que ayer, hoy y para siempre. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser perdonados, debemos echar al diablo y ser libertados de la maldición, ser bendecidos, bienaventurados, recibir la gracia y tener el reino de los cielos, teniéndolo en nuestro corazón cada día, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, nos limpiamos, nos lavamos de nuestro pecado y esperamos a Dios, a nuestro Señor, anhelamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Sí son invisibles nuestro Padre Dios y Jesús y el Espíritu Santo, pero con su pensamiento, sueño, fe y declaración de la palabra a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión podemos experimentar de los milagros. Hoy también Dios les quiere dar milagros, entonces que reciban milagros por la fe. Inclinen su cabeza, por favor. Entre ustedes todavía están los que no creen en Jesucristo, o los que ya han creído pero han caído, pero si quieren volver con arrepentimiento. Donde quiera que estén usted, pónganse de pie.